La palabra teosofía deriva del griego theos, que significa Dios, y sofía, que se traduce como sabiduría. La teosofía es un movimiento filosófico generado en Nueva York en 1875 con la fundación de la Sociedad Teosófica por Elena Petrova Blavatsky y los estadounidenses Henry Olcott y William Cohen Judge. A principios de la década de 1880, Blavatsky y Olcott se trasladaron a la India, donde establecieron la sede de la Sociedad de Nadiar. La base del conocimiento de la teosofía forma parte de la corriente ocultista del esoterismo occidental. Se basa tanto en la influencia de filosofías europeas más antiguas, como el neoplatonismo y los antiguos gnósticos, al igual que las religiones asiáticas como el hinduismo y el budismo. H.P. Blavatsky insiste que la teosofía es un tipo de religión desde el punto de vista interno, que ayuda al ser humano a unirse con lo real y con el verdadero conocimiento de su ser. A Madame Blavatsky se le concedió una visión de los misterios del universo como resultado de sus viajes al Tíbet y conversaciones con varios maestros de sabiduría o mahatmas. 2 voluminosos libros, Isis sin velo y La doctrina secreta, incansablemente escritos por Blavatsky, describen todo ese conocimiento que provienen de varias fuentes, incluidos mitos antiguos de todo el mundo. El estudio de estos libros alienta a quienes siguen a estudiar las grandes filosofías y las religiones de la historia, con un enfoque especial en los sistemas de creencias arcaicos como los de la India, el Tíbet, Babilonia, Memphis, Egipto y la antigua Grecia, ya que se cree que todos estos provienen de una misma fuente por sus elementos comunes. La enseñanza más básica de la teosofía es que todas las personas tienen el mismo origen espiritual y físico, porque son esencialmente de una y la misma esencia, y esa esencia es una infinita, increada, divina y eterna, ya sea que lo llamemos Dios o naturaleza. Como resultado de esta unidad, también enseña que el propósito de la vida humana es la emancipación espiritual y afirma que el alma humana reencarna después de la muerte corporal de acuerdo con un proceso de la ley cíclica y del karma. Los objetivos de la sociedad teosófica son difundir entre los hombres el conocimiento de las leyes inertes al universo, promulgar el conocimiento de la unidad esencial de todo lo que es y demostrar que esta unidad es de naturaleza fundamental, formar una fraternidad activa entre los hombres, reconciliar religión, ciencia, filosofías antiguas y modernas y construir con ellos un conjunto armónico e inquebrantable bajo un sistema de ética común basado en verdades eternas. La ética de la teosofía sostiene que todas nuestras acciones, sentimientos y pensamientos afectan a todos los demás seres y que cada uno de nosotros es capaz y responsable de contribuir al beneficio del todo. Este código ético no se atiene a ninguna religión ni a ninguna filosofía en particular. La ética bebe de diferentes fuentes todo lo bueno que se encuentra en cada una. Sin embargo, hay que declarar que al igual que todos los sistemas antiguos, la teosofía se divide en sección exotérica y esotérica. Los miembros de la sociedad teosófica en general están libres de profesar cualquier religión o filosofía que les plazca, o ninguna si lo prefieren, siempre que estén en simpatía con y dispuestos a llevar a cabo con uno de los 3 objetivos de la asociación. La Sociedad Teosófica es un grupo filantrópico y científico para la propagación de la idea de hermandad sobre líneas prácticas en lugar de teóricas. Los miembros pueden ser cristianos, musulmanes, judíos, parsis, budistas, un filántropo, erudito, un buscador en la literatura aria o de otro tipo, o bien un estudiante de lo psíquico.
La teosofía moderna sostiene que la existencia abarca más que el ámbito material. Además, la falta de conocimiento sobre estos aspectos superiores de la realidad hace que muchas personas se sientan confundidas, en conflicto e inseguras de su propósito en la vida. Una variedad de destacados artistas y escritores han sido influenciados por las enseñanzas teosóficas. La teosofía tiene seguidores internacionales y durante el siglo XX tuvo decenas de miles de seguidores. Las ideas teosóficas también han ejercido una influencia en una amplia gama de otros movimientos y filosofías esotéricas a lo largo de la historia. La Federación Teosófica Interamericana forma parte de la Sociedad Teosófica Mundial, cuya sede permanente se encuentra en Adyar, Chennai, India. La FTI agrupa las organizaciones teosóficas que funcionan en las Américas y que están reconocidas y autorizadas por la Sociedad Teosófica Mundial. Si desea unirse y conectarse con las convenciones y talleres frecuentes, conferencias y grupos de estudio interactivos en línea que cubren una variedad de temas teosóficos dirigidos a los países de habla hispana, visita la página de la Federación Teosófica Interamericana en www.americateosófica.org.